Llega diciembre y nos invade la tristeza por los que por una razón u otra ya no están a nuestro lado. Los más afectados tratan de buscar la solución a sus problemas en la basura. Los ancianos en las calles son testigos de un mundo que a menudo los olvida. Los animales no son los únicos que tienen hambre y se disponen a comer lo que sea para no desfallecer. Los niños pierden su infancia y los jóvenes su futuro, atrapados en un presente que no deja espacio para soñar. El mañana que debería ser una promesa se siente como un camino cerrado. En el video de hoy nos encontramos caminando por las calles de Centro Habana. Vamos a hablar sobre las nuevas medidas y qué impacto tendrán en nuestra sociedad. ¿Qué están haciendo los cubanos de a pie y cómo se preparan para recibir las Navidades? Comienza un nuevo día donde el cubano sale a luchar el diario con tal de llevar el plato de comida a la mesa. La crisis de combustible ha llegado a golpear a tal punto que no se observan casi máquinas transitando por la avenida de Neptuno. De esto estaremos hablando más adelante. En comparación a lo que era antes, los alrededores de la época se encuentran totalmente vacíos. Las pocas personas que aún reciben MLC se preparan para guardar sus bolsos y entrar a la tienda a ver qué compran. Si más no recuerdo, hace unos años atrás, antes que dolarizaran la tienda, la entrada era por Galeano y la cola doblaba Neptuno. Aunque fuera del alcance de muchos cubanos y golpeando el bolsillo de muchos otros, aún existían productos de primera necesidad que se podían comprar. Eso sí, en la mayoría de las ocasiones con la ayuda de algún familiar del exterior. Hoy en día no ha cambiado nada. Lo único que cambió fue el CUC e implantaron el MLC. La única diferencia en todo esto es que ahora hay más necesidades, más inflación, más carencia y más desabastecimiento en el sector estatal. Es por eso que se le abrió paso al surgimiento de las MIPYMES o pequeñas empresas. Estas se encargarían de suministrar al pueblo los alimentos a precios más razonables. Recientemente hemos visto la restricción del comercio mayorista de las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia. Se comenta que tendrán un plazo de 90 días para decidir si continúan actualizando su licencia comercial o cierran liquidando sus inventarios en un plazo máximo de 120 días hábiles. Ese es el tiempo que tienen para decidir si desean pasar a comercio minorista si es que poseen la licencia comercial que se los permita. ¿Pero a qué se debe todo esto y cuál es el objetivo de esta medida? A diferencia del Estado, las MIPYMES y puntos de ventas de alimentos no estatales han suplido los productos más básicos. Muchas de las pequeñas empresas se han negado a negociar con el Estado y se preparan para rematar sus productos y optar por el cierre de sus negocios. El Estado no cuenta con la posibilidad, ni mucho menos la intención de asumir nuevamente el comercio minorista con precios acordes a los bolsillos del cubano. Lo que viene no es nada bueno tras el cierre masivo de varias MIPYMES, que aunque muy caras resultan para el cubano de a pie, son hasta el momento la única opción con la que se cuenta en la isla para poder sobrevivir. Esto como consecuencia traerá más carencias y más pobreza a los hogares de los cubanos. Esto sin mencionar el impacto que tendrá esta medida en la economía, ya que miles de personas perderán sus puestos de trabajo. Una vez más, ¿quiénes creen que serán los afectados en todo esto? Para que se hagan una idea más clara sobre qué trata todo esto, el Estado pretende que los privados importen mercancías y se las vendan a ellos mismos a un precio que ellos determinen, así como lo escucharon. También se dijo de que el banco dispondría de una tasa de cambio mejor que la que tienen actualmente, que es la de $1 por 120 pesos. Imagínense que en el mercado informal te dan por $1 de 320 a 325 pesos, el doble y un poco más de lo que te ofrece el Estado.
Con esta medida el gobierno pretende hacerle la competencia al mercado informal y al mismo tiempo acaparar las divisas extranjeras que entran al país. Según dicen, a medida de que vayan recaudando, le podrán facilitar las divisas extranjeras al pueblo. Eso sí, a los que puedan acceder a estas. Si más no recuerdo, hace unos años atrás escuché algo parecido. Podías ir a cualquier banco a vender tus dólares y euros y podías también comprar los mismos. Solo que cuando ibas a comprar, nunca había efectivo disponible. Incluso si varias personas que estaban delante de ti habían cambiado divisas extranjeras, te decían que el banco no contaba con los suficientes fondos como para vender las divisas en ese momento. Pasa otro día o ven la semana que viene. Puede que tengas suerte. Esto que vemos por acá es una tienda en moneda nacional del sector privado. Aquí se ofertan diferentes tipos de servicios. Vemos que imprimen fotos, vemos que venden útiles del hogar, ropas importadas y más adelante vamos a ver el precio de las mochilas. Para que tengan una idea, un par de tenis excede el salario medio en Cuba. Salen 7.500 pesos que vendrían siendo unos 23 dólares. El salario medio en Cuba ronda sobre los 15 dólares aproximadamente a como esté el cambio actualmente en el mercado informal. En los portales de Galiano vienen la gente a la lucha diaria. Están los vendedores nómadas, las carretillas, las personas que de una u otra forma vienen a vender lo que tienen, los que vienen a hacer la cola del banco para tratar de extraer su salario o tratar de extraer algún dinero para hacer las compras cotidianas. A veces unas horas de cola no alcanzan para terminar la gestión que se planificó desde el día anterior. Esto sucede en gran medida porque se va la electricidad o porque se cae la conexión. Luego te dicen que regreses al día siguiente o para la semana que viene en caso de que sea fin de semana. Como les decía anteriormente, en estos portales te puedes encontrar todo tipo de productos a precios muy módicos, incluso cosas que no aparecen en las famosas tiendas MLC. Pero esto no es nada en comparación a lo que estaremos viendo más adelante. Lamentablemente la mayoría de estas personas están expuestas a sufrir grandes multas que en ocasiones se vuelven impagables y hay que hacer de tripas corazón. Si no se pagan a tiempo, se convierten en deudas infinitas que se van duplicando y triplicando con el pasar de los meses. La solución que encuentran los afectados es seguir trabajando día tras día para tratar de reunir el dinero suficiente y librarse de estas multas, pero a veces se arrastra esta carga incluso por años. Recientemente escuché que los inspectores recibirán beneficios salariales mientras más multas se impongan por ilegalidades. Esto no es más que el pago por resultado. De ahora en adelante no solamente tendrán un salario fijo mensual, sino que también serán remunerados mientras más multas pongan a la población. En este 2024 las autoridades impusieron más de 370.000 multas tan solo en lo relativo al control de precios. Sin embargo, en la fiscalización se recaudaron 980 millones de pesos, a los que se le suman 19 millones por robo de corriente, 1 millón por infracciones relacionadas con las cuentas fiscales y más de 196 millones provenientes de multas en el sector agrícola. Lo anterior suma casi 1.200 millones de pesos, el equivalente a 10 millones de dólares según el cambio oficial. El dólar sube, baja, se mantiene y vuelve a bajar y los precios de las carretillas se mantienen igual. Lo único que ha cambiado en estos días es el precio del limón, que me lo encontré el otro día a 700 pesos la libra.
Según me dijo el carretillero, era porque este está perdido y hay que aprovechar la buena racha. La inflación y los altos precios han llegado a tal punto que hoy en día ya los pensionados no se pueden ni asomar a las carretillas. Sales con 5.000 o 10.000 pesos y compras a duras penas para una semana. Cuando digo una semana, me refiero a un hogar donde no hay una familia numerosa. Nos encontramos caminando por la calle Salud. Aquí la mayor fuente de ingreso proviene de las flores y de los diversos artículos religiosos que se comercializan en esta arteria. Como podemos ver, los lugares estatales se encuentran totalmente desabastecidos. No hay nada que ofertar. A unos cuantos metros se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, una de las preferidas por los cubanos cuando van a bautizar a algún niño de la familia. Desde hace años, a lo largo de toda esta calle se venden variedades de flores. Hoy en día no nos encontramos tanta variedad por el encarecimiento de las mismas y que todos los bolsillos no tienen la posibilidad de pagar una flor al precio al que se encuentran actualmente. También es bien típico encontrarse un basurero en cada esquina. Lo curioso es que la basura la pueden recoger a la semana o quizás mucho antes y de momento pasan unas horas y de nuevo vuelve a crecer el basurero. Uno de los tantos comentarios que me dejan en los videos es que si hay tanta escasez de comida y tan bajo poder adquisitivo, ¿cómo es posible que se encuentre tanta basura en cada esquina de La Habana? La respuesta es muy sencilla. A veces pasan 2 semanas, incluso hasta 3, y no la recogen, ya sea por falta de personal, por falta de combustible o por falta de neumáticos. Recientemente el Ministerio de Salud Pública en Cuba ha informado sobre el considerable aumento de los casos de hepatitis en el país. Aún no nos libramos de la fiebre del oropuche y ya empiezan nuevamente a sonar las alarmas. Así como escucharon, en Cuba no escampa. Siempre es algo nuevo, siempre es algo distinto. Es bastante común ver ancianos y a personas vulnerables por los alrededores de la iglesia en la espera de la próxima obra de caridad. Ya, gracias, mi vida. La difícil vida que se lleva en Cuba obliga a las personas a tener que recurrir a las calles a buscarse el sustento de vida. En un país donde la pensión ronda sobre los $4.70 al mes, el anciano promedio que no cuente con una familia que sea responsable tiene que ingeniárselas como pueda. Lo que vemos aquí es que la bodega la pasaron para la carnicería por motivos de reparación. Esto no es más que todos los establecimientos estatales, la gran mayoría se están cayendo a pedazos, por la falta de mantenimiento, la desidia y el abandono en que se encuentran. Tal parece como si a nadie le importase nada y Cuba va deteriorándose cada vez más con el paso imperdonable del tiempo. Cada día que pasa nos queda menos de la Cuba que un día fue. En Cuba muchas personas sobreviven haciéndole mandados a otras personas, así como lo escucharon. Estas prácticas se vienen ejerciendo desde hace múltiples décadas atrás, pero hoy en día se nota un considerable incremento de personas que se inclinan a ganarse la vida mediante esta vía. Aunque el pago de estas labores no es mucho, por lo menos alcanza para llevarse algo de comer a la boca. Existen personas que no reciben los pocos insumos que llegan por la libreta de racionamiento. En ocasiones, este es el pago que le dan a otras personas por la realización de otras tareas o diversas labores. Así se ayudan ambos mutuamente de cubano a cubano. Pero existe un nuevo problema del que muchos se preocupan y todos están hablando en las esquinas. Ya no hay marcha atrás. El gobierno cubano ha confirmado que se eliminarán los subsidios de la canasta básica.
Esta medida afectará directamente el poder adquisitivo de la población en medio de una crisis económica que ya ha dejado a muchos cubanos en una situación precaria. El proceso de eliminación de los subsidios se implementará de manera gradual, producto por producto, pero sin posibilidad de reversión. El gobierno ha anunciado que los subsidios serán redirigidos hacia las personas en situación de vulnerabilidad, pero no se ha proporcionado detalles claros sobre cómo se implementará esta reorientación. Desde hace varios años llevan anunciando que van a eliminar la libreta de abastecimiento porque es una carga insostenible. Lo que ha sucedido con el transcurso de los años es que han ido eliminando productos a tal punto de que a veces solamente viene 1 o 2 productos al mes. Esto sin contar de que a veces no viene nada y lo corren para el mes siguiente. Si quieres comprar el arroz de diciembre, ve a buscarlo en enero, aunque puede que lo encuentres con gorgojos. El Estado paga un poco mejor la materia prima que el sector privado, pero existe un problema aquí. Hay que esperar a que entre el dinero para ellos poder efectuar esos pagos, y esto solamente mediante el uso de tarjetas electrónicas. Como bien sabemos, la mayoría de las personas que están en la calle recogiendo cosas no cuentan con dichas tarjetas, y tampoco cuentan con el tiempo para esperar a que ingrese el dinero y luego le depositen. Eso toma a veces incluso varias semanas, por lo cual en la mayoría de las ocasiones tienen que venderla al privado a 6 centavos el kilogramo de aluminio. Para reunir 1 kilogramo tendrían que recoger aproximadamente 73 latas. Para lograr hacer $1, 292 latas en total. Se acerca fin de año y Nochebuena y se han abierto diferentes puntos de ventas por toda la ciudad. Vamos a atravesar el Parque del Curita, donde les estaré mostrando cómo sobreviven algunas personas en situación de calle y también les mostraré qué hacen otras para poder defenderse y cuidar lo poco que tienen. Luego les mostraré lo que se está ofertando para la población en los diferentes establecimientos y puntos de ventas. Como ya hemos visto en videos anteriores, existe una comunidad en Cuba que sobrevive de los objetos de segunda mano y de las cosas que se encuentran en la basura. Lo que algunos desechan se convierte en la mercancía de otros. La comida diaria depende de la próxima venta que sean capaces de realizar. La difícil situación por la que atraviesa el país hace que cada día se sumen más personas a la realización de estas prácticas. No se puede estar vendiendo y buscando mercancía al mismo tiempo, por lo cual muchos deciden trabajar en equipo y repartirse las ganancias mutuamente. Para los que no lo saben, aquí se encuentra todo tipo de pieza antigua de celular, así que si tienes algún familiar en la isla que tiene un celular antiguo guardado en una gaveta, déjame decirte que aquí encuentras baterías, placas, de todo tipo de piezas. Lo que ya no se vende en los talleres que reparan móviles porque ha dejado de producirse a nivel mundial, aquí te lo puedes encontrar, y a un precio muy módico. En 2 segundos estaremos visitando un puesto donde veremos una discusión entre vendedor y cliente. Existen múltiples situaciones que algunos ignoran y otros tantos desconocen, pero que pudieran llegar a convertirse en problemas muy graves. Vas a pagar lo más nuevo, que te da la gana a ti, te vas a pagar lo que quieras. Quédate 10 carritos, 150. La discusión viene debido a que el comprador trata de ponerle el precio a la mercancía del vendedor.
inclusive cuando este último remata los precios ofreciéndole 10 carritos por 150 pesos, el equivalente a 50 centavos en dólar. ¿Cómo perciben ustedes esta situación? ¿Ambición del vendedor? ¿Oportunismo del cliente? Déjenme saber en los comentarios. Al final el posible comprador se marcha sin aceptar la oferta y el vendedor se queda con la sensación amarga de no haber podido cerrar la venta. Pero lo que nadie calcula es que las cosas pueden irse más allá de las negociaciones cuando no has comido nada en todo el día y suceden este tipo de situaciones que se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan. Piensa que uno come mierda aquí va a venir a darme lo que te dé la gana de color. Y bueno, por aquí lo que se está vendiendo es picadillo congelado, frazada de pisos, maltas, pasta de tomate, pollo y masas de croquetas explosivas para que las elabores en casa. Eso sí, tienes que tener sumo cuidado. La crisis de combustible no solamente deja cientos de personas en las paradas esperando por el próximo milagro, sino que también se tienen que hacer largas filas en las gasolineras, incluso a esperar a que entre la pipa con la gasolina. Los precios del combustible en el mercado informal alcanzan los 1,000 pesos por litro. Esto vendría siendo aproximadamente unos $3 y unos centavos. Esta es la parada de las máquinas y los taxis colectivos que van para la mar. Ahora se alcanza a ver una afluencia de personas, pero esto no es nada en comparación a horarios de la tarde y la noche. Cuando hay escasez de vehículos, se meten las personas una delante de otras, contribuyendo a las indisciplinas sociales. Esto por la sencilla razón de querer llegar temprano a sus casas y que no los coja la noche. Estamos en fin de año y a medida que cae la noche las calles se vuelven más peligrosas e inseguras. Estos camiones me imagino que salgan a provincia, como pueden apreciar van cargados de mercancía. El señor nos cuenta que el gas está perdido y que un balón para rellenar fosforera va desde los $4.70. Aún así, esto reporta más ingreso que ser un profesional de la salud en nuestro país. Esta agua oscura que vemos a la izquierda en el piso es una fosa reventada que abarca toda la manzana. Estos escenarios ya se han vuelto muy común de encontrar en todas las calles de La Habana. Las personas con el tiempo se han adaptado a los olores fétidos que estas aguas desprenden. Incluso por increíble que se llegue a escuchar, he visto a varias personas comiendo a escasos centímetros de las fosas y a pocos metros de los basureros. En el corazón de La Habana, los portales de la Avenida Monte se convierten en un escenario cotidiano donde se entrelazan la vida de hombres y mujeres que luchan por sobrevivir.
Las paredes y los quicios son testigos de las historias que se despliegan a su alrededor. Jóvenes que buscan trabajo, ancianos que cuentan cuentos de tiempos mejores y madres que caminan con la carga de la incertidumbre. En los bajos de los edificios desgastados se alcanzan a ver los rostros marcados por la esperanza y la desesperación. El bullicio de los carros y el murmullo de las conversaciones llenan el aire. Cada persona en los portales tiene un sueño, una meta, pero también una carga. Y muchos desean poder abrir sus propios negocios, mientras que otros anhelan un futuro en el que sus hijos puedan trabajar y vivir en un mundo diferente. Sin embargo, la realidad a menudo parece un muro inquebrantable. Vamos a hacer entrada a este pequeño negocio a ver qué ofertan aquí. Por lo visto, esto es nuevo, me parece que, la decoración. Claro, estamos en Navidad. Bueno, por acá vemos que venden dulces, venden helados. Hay un montón de personas, pero muchos están mirando y pocos comprando. Me imagino que los precios están un poco elevados. Bueno, y por acá vemos que para poder mantener este lugar con buena temperatura tienen 4 aire acondicionados. Según el nuevo decreto ley, los negocios van a tener que empezar a generar el 50% de la electricidad que consumen. Esto tendrá que ser a través de paneles solares, plantas eléctricas, entre otras fuentes. No sé si se pondrá de moda nuevamente los molinos. Déjenme saber qué ustedes creen en los comentarios. Recientemente, la noticia de un nuevo decreto gubernamental resuena en los portales. ETESA limitará el consumo de datos móviles, se subirán las tarifas del Internet y se venderán paquetes de datos en dólares para los que deseen consumir más de lo establecido. El objetivo de esta medida es recaudar divisas extranjeras, porque una vez que la empresa comenzó a ofertar servicios en moneda nacional, los paquetes en dólares perdieron popularidad. Los grupos de jóvenes se reúnen discutiendo lo limitada que serán sus opciones de ahora en adelante, mientras que los rostros de los ancianos se arrugan aún más, reflejando la carga de años y las luchas pasadas. La tensión crece y las esperanzas se ven amenazadas por la desilusión. En estos portales el cubano de a pie continúa luchando, no solo por su propio futuro, sino por el de los que lo esperan en casa. En los últimos años ha habido un gran aumento del consumo de sustancias ilícitas en nuestro país, principalmente entre los jóvenes. Con la crisis económica que se vive en Cuba, ustedes se preguntarán cómo le hacen para conseguir el dinero y costearse estos estupefacientes. La realidad es que ha entrado al mercado el químico y el papelito. A diferencia de otras, esta sustancia ronda de los 150 a los 300 pesos, lo que sería aproximadamente menos de $1. Muchos jóvenes hoy en día se encuentran perdidos en estos terribles vicios que los hacen vender sus pertenencias y la de sus familiares. Muchos han comprometido sus valores éticos y morales intercambiando placer por una falsa sensación de felicidad que se evapora en menos de 5 minutos y que te obliga a ir corriendo por la siguiente dosis.
Este mal que afecta a nuestra sociedad es un fenómeno complejo que puede atribuirse a múltiples factores interrelacionados. La escasez de empleo y la limitada oferta de oportunidades de desarrollo personal y profesional generan frustración entre los jóvenes, lo que puede llevarlos a buscar el escape en el consumo de estas sustancias. La necesidad de pertenencia y aceptación social puede empujar a la juventud a experimentar con sustancias para encajar o ser aceptados. La crisis económica prolongada en Cuba ha llevado a un aumento en la desesperanza y el estrés. Esto puede llevar a algunos a recurrir a los vicios como una forma de escape a la realidad. Para nadie es un secreto que el abuso excesivo de estas sustancias afectan la salud mental. El aislamiento, la depresión y la incertidumbre crean un entorno propicio para el consumo de estas sustancias. Es de vital importancia abordar estas cuestiones de manera integral para ayudar a nuestra juventud a encontrar alternativas saludables y constructivas. En el último mes del año, las calles de La Habana reflejan una cruda realidad marcada por la escasez y el encarecimiento de todo tipo de bienes materiales. El descontento social se hace palpable y las personas desean mejores condiciones de vida. Muchos jóvenes optan por migrar buscando escapar de la difícil situación económica. Los que no tienen posibilidades de salir del país salen a las calles dispuestos a vender lo que sea. Los ancianos que han trabajado toda su vida se ven obligados a enfrentar una realidad desgarradora. La pensión de un jubilado apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas de un día. La escasez de todo tipo de insumos y las colas de las farmacias para ver si entran medicamentos se han convertido en una rutina interminable. Los abuelos que salen a la lucha diaria celebran cada venta como una victoria más, pero la realidad es que solo unos pocos pueden comprar sus mercancías. Los ancianos en las calles de Cuba son testigos de un mundo que cambia rápidamente, un mundo que a menudo los olvida. La falta de atención médica adecuada y el deterioro de los centros de salud los obliga a depender de sus propios recursos o de la buena caridad de sus familiares, que también enfrentan sus propias luchas. Al caer el sol, el frío se asienta en sus huesos cansados y muchos no tienen un hogar donde refugiarse. Algunos se acurrucan en viejas mantas y cartones en las esquinas y en las paradas. Otros buscan abrigo en los portales. Los ecos de las risas y la música de las celebraciones navideñas se sienten lejanos como un recordatorio doloroso de lo que una vez fueron sus vidas. En el mundo en general la vida ya es bastante difícil. En Cuba lo es aún más. Nos vemos obligados a emplear mucho más de nuestro tiempo para adquirir lo más básico y necesario para nuestras vidas. A veces ni con dinero se resuelven las cosas y cuando se resuelven tienes que estar a la viva, no sea una estafa o si es un alimento que no esté echado a perder. Bien sabemos que con estos apagones programados las cosas se descongelan y se vuelven a congelar y pueden correr el riesgo de contaminarse. Cuba es un país sostenido a base de ayudas y remesas donde nuestros familiares cargan con nuestros problemas como si los de ellos no fuesen suficientes.
Aún así el cubano trata de luchar, trata de salir adelante y proveer alimento para sus hogares, aunque a veces todo intento que se haga es en vano. Hay que seguir en la lucha, hay que seguir trabajando para poder proveer para los nuestros. ¿Qué pasará con Cuba en el próximo año y cómo será la vida de los cubanos de ahora en adelante con todas estas nuevas leyes? Y así es, familia, esto es lo que se ve en las calles de La Habana, pleno diciembre, el último mes del año. Pues nada, si les ha gustado este videito no olviden dejar su like, activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal, que es muy importante para nuestro crecimiento. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.